las credenciales con fotografía, mismas que fueron utilizadas en los procesos electorales del norte. Asimismo, se hicieron los primeros ensayos de una posible tinta electoral para evitar que la gente volviera a votar en más de una ocasión. Mi pregunta es muy simple y muy sencilla, porque usted militaba en el PAN y cambió de partido al lado equivocado de la historia, cuando muchos de nosotros éramos de allá y nos venimos para acá. Pero bueno, ese no es el hecho. La pregunta es, ¿ya presentó las denuncias correspondientes o también va a ser parte de las mentiras que acostumbran a decir? Compañeros de esta honorable comisión permanente, como bien lo ha expresado en una ocasión nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, pobreza, violencia y migración. Lamentablemente, esto resuena con fuerza en mi estado, Yucatán. Los gobiernos de siempre, enfocados en privilegiar a unos pocos, han contribuido a agravar la desigualdad y la injusticia social en mi tierra. Hoy estamos en un momento histórico para Yucatán. Por primera vez vamos a tener un gobierno del pueblo y terminaremos de una vez por todas de esos gobiernos corruptos del PRIAN. El pasado jueves, mi partido Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el candidato del PRIAN, Renán Barrera Concha, por enriquecimiento ilícito. Barrera, quien ha sido alcalde de Mérida en 3 ocasiones, es propietario de bienes inmuebles valuados por más de 200 millones de pesos, una cantidad que no puede justificarse con su salario como servidor público de 112,000 pesos. Hoy, mientras escuchamos sus promesas de preocupación por la calidad de vida y las oportunidades para los yucatecos, es importante no perder de vista la realidad detrás de esas palabras. ¿Cómo puede Renán afirmar estar comprometido con el bienestar de nuestra gente cuando vive en una megamansión valuada en más de 50 millones de pesos? Y aún más alarmante, ¿cómo puede justificar esa ostentosa posesión cuando su adquisición está vinculada a defraudación fiscal, tráfico de influencias y peculado? Uno de los lotes donde se ubica esa mansión vienen de procedencia sospechosa. Uno lo adquirió por supuesta donación su madre, Ana María Concha Ávila, la que en documentos públicos ha declarado que es ama de casa y que no tiene ningún ingreso. Durante su mandato también el exalcalde, el actual candidato a gobernador por el PRIAN, fue impulsor directo de la construcción del corredor gastronómico y turístico, una obra que representó un gasto de más de 78 millones de pesos para el municipio. Esta iniciativa fue presentada como un proyecto para revitalizar esa zona económicamente. Sin embargo, lo que no mencionó el exalcalde y el candidato del PRIAN es que él y su hermano y su madre son propietarios de un predio en el corazón de esa única obra significativa realizada en sus 9 años de gobierno. Un predio que en solo un año aumentó su valor de 10 millones a 50 millones de pesos. Entre las propiedades de Renán también está una mansión en la playa, con un valor de más de 20 millones de pesos, que supuestamente adquirió a 50,000 pesos el terreno, un terreno frente al mar en la costa de Guaymitún, y que construyó sospechosamente con una hipoteca de 2,800,000 pesos, la que también sospechosamente liquidó en 4 años, lo que quiere decir que existe una discrepancia fiscal entre sus ingresos y el valor comercial de ese predio. Renán Barrera posee 11 terrenos en Concal, en una zona de alto desarrollo inmobiliario en la ciudad de Mérida. El proceso de adquisición de estos terrenos está envuelto en una serie de irregularidades. Inicialmente provenían de unos empresarios que se lo vendieron a su hermano Jorge Barrera Concha, el exalcalde, por un precio
regalado. Luego él se los vendió a su mamá por otro precio regalado. Y luego la mamá el mismo día, en la misma notaría, se los donó a Renán Barrera Concha. Y el hecho interesante y válido para la investigación es que uno de los propietarios de esos predios es Rubén Castellanos Ríos, quien en el 2022 el Ayuntamiento de Mérida, mientras Renán era alcalde, le pagó 10 millones de pesos por la adquisición de luminarias LED. Mientras Renán Barrera habla de preocuparse por el bienestar de los yucatecos, la realidad es que en los últimos 3 años ha adquirido no uno, no dos, 3 yates de lujo valuados en 500 millones de pesos. Ha concluido su tiempo, senador. ¿Perdón? Ha concluido su tiempo, senador. ¿Me permite concluir, presidenta? Porque además... Sí, se lo comento porque han solicitado el uso de la palabra para alguna pregunta seguramente, pero ya venció su tiempo. Concluyo. Es hora de poner fin a esta cultura de privilegios y excesos en la política. Necesitamos líderes comprometidos genuinamente con el servicio público, que vivan de acuerdo con los valores que predican y que trabajen incansable por el bienestar de todos los yucatecos, no por el privilegio de unos cuantos. Los yucatecos tenemos derecho a gobiernos transparentes, responsables, que actúen en beneficio del bien común y con principios éticos y legales. Por eso el 2 de junio Yucatán se va a pintar de guinda. Gracias, presidenta. Permítame, senador. Sí. Antes de que concluyera sus 5 minutos, levantó la mano la senadora Nancy de la Sierra. Adelante. Permítame preguntarle con qué objeto. ¿Con qué objeto, senadora de la Sierra? Para hacerle una pregunta al orador. Adelante, ¿Acepta la pregunta del senadora orador? Nancy, con todo gusto. Gracias. mi Un querido minuto para senador. la pregunta y 2 para la respuesta. Gracias. 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 Senador, Claro. mi pregunta es muy simple y muy sencilla, porque usted militaba en el PAN y cambió de partido al lado equivocado de la historia, cuando muchos de nosotros éramos de allá y nos venimos para acá. Pero bueno, ese no es el hecho. La pregunta es, ¿ya presentó las denuncias correspondientes o también va a ser parte de las mentiras que acostumbran a decir? Estoy feliz de estar en el lado correcto de la historia. Y no solo, ya presentamos las denuncias en la Fiscalía Estatal en Yucatán. Hoy mismo se turnó un punto de acuerdo que firmamos todos mis compañeros del grupo parlamentario para exhortar a la Fiscalía de Yucatán, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República para que investigue estos hechos que no tenemos duda que causan un delito y un agravio para los yucatecos. Es cuanto. Gracias. Gracias, senador. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Gabriela Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Venia, presidenta, con su venia. El tema de la agenda política, qué desagradable, es una invitación a violentar a uno de los 3 candidatos y tiznarlo de manera sistemática desde el Congreso de la Unión. ¡Qué vergüenza! Esta violencia focalizada que ustedes proponen a una sola candidata los convierte a ustedes en unos generadores de violencia hacia una sola mujer. Todo lo que violenta a las mujeres en política reduce nuestra participación en la vida política y pública de nuestro país. Eso es lo que desean, reducir la participación de Xóchitl Gálvez en nuestra patria. Pero esta imagen los confronta con su farsa, con su deseo de aniquilarla. Se preguntan por qué la marea rosa, por qué la marea y el color rosa. Pues porque este movimiento no puede ser neutral, no puede ser parcial ante tanto totalitarismo de ustedes. Y al no ser neutral, pues el rosa inicia con la defensa del Instituto Electoral. Mismo instituto que en 1988 se publicó en el periódico oficial Tierra y Libertad mi nombramiento como consejero electoral ciudadano
por las 2/3 partes del Congreso del Estado de Morelos, lo que me permitió estar presente en la construcción de la reforma constitucional en materia político-electoral de 1990, donde se ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, IFE, a fin de contar con un órgano imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales y que posteriormente se replicaría en los estados. Fui testigo de la creación y conformación del Instituto Federal Electoral desde sus cimientos en lo que antiguamente eran las canchas de básquetbol de un sindicato en la zona sur de la Ciudad de México. A la par que se iba construyendo el edificio, se fue edificando el formato de operación con el cual iba a trabajar esta flamante institución. Aún recuerdo estas mesas donde por primera vez los consejeros electorales ciudadanos podían opinar y contaban con voz y voto, pero bajo ninguna circunstancia los partidos y representante de gobernación nos permitían ocupar una silla en las sesiones. Por lo tanto, la mayoría de estas sesiones las presenciábamos de pie. Fui testigo como consejero de la conducción de los procesos electorales desde gobernación, quien tenía la última palabra en los comicios, algo que hoy se encuentra al centro de la discusión de este color rosa. Una vez más, gobernación al centro de la mesa de nuestra querida institución democrática. El PRD iba iniciando su vida política y fue uno de los grandes impulsores de esta construcción democrática, de los grandes logros que tuvo esta mesa plural, desde este laboratorio electoral morelense, donde fue un inicio las credenciales con fotografía mismas que fueron utilizadas en los procesos electorales del norte. Asimismo, se hicieron los primeros ensayos de una posible tinta electoral para evitar que la gente volviera a votar en más de una ocasión. Ahí se utilizó violeta de genciana o yodo colocado en la cutícula. Hoy, a 36 años, me siento una vez más como esa joven que por primera vez estuvo en contacto con los procesos democráticos de su país. Lo que está hoy a discusión no es la desaparición del INE ni sus cambios. Es la cantidad de vidas, experiencias y conocimientos que cobijaron la construcción y la constitución de este organismo, que se quiere desechar como las miles de vidas que la constituyeron. Que no se olvide que vivimos un momento histórico para la democracia de nuestro país, donde la figura del Instituto Nacional Electoral es fundamental y donde no podemos regresar bajo ninguna circunstancia a volvernos a sentar a esas sillas de 1988, donde gobernación era quien calificaba, quien dictaminaba y quien decidía quién había ganado en ese proceso electoral. Concluyo. Qué barbaridad de violencia después de que la Cámara de Diputados logró la 3 de 3 hacia una mujer en el Congreso de la Unión. Brutal el título de hoy de esta agenda política. ¿Es cuánto, Presidenta?